Voy a realizar un curso de cálculo utilizando MATLAB. Todos sabemos que el cálculo es una materia, un área difícil para los estudiantes, pero MATLAB facilita la solución de estos problemas de cálculo, ya sea resolviendo límites, derivadas, integrales, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales. Se utiliza para ello el toolbox o la herramienta que tiene MATLAB, que se llama matemática simbólica. Entonces vamos a trabajar primero con derivación. Entonces MATLAB es una plataforma de programación y cálculo numérico. Millones de ingenieros y científicos la utilizan para analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos. La herramienta de la matemática simbólica que tiene MATLAB se utiliza para solucionar, graficar y manipular ecuaciones simbólicas. Provee funciones para cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, por supuesto ecuaciones algebraicas. Entonces permite realizar operaciones de diferenciación, o sea, sacar derivadas, integrales, hacer simplificación y resolver ecuaciones algebraicas o diferenciales. Entonces en derivación tenemos estos operadores de f de x, que es la primera derivada. Si solamente existe la variable x, se coloca dif x, pero si hay varias variables, hay que colocar en qué variable o con qué variable es que vamos a hacer la derivada. Tal como en este caso, de f de a quiere decir derivada de f con respecto a a. La segunda derivada se le agrega aquí el 2. Esto quiere decir derivada de f de esta función con respecto a b, y 2 quiere decir la segunda derivada. Si quisiéramos sacar la tercera derivada, se colocaba 3 o 4 para la cuarta derivada. Este comando jacobiano es una herramienta importante para calcular matrices en donde interviene el jacobiano. En robótica, por ejemplo, es muy utilizado esta herramienta para trabajar coordenadas cartesianas y coordenadas polares, o coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Bueno, entonces nos vamos a MATLAB y vamos a realizar algunos ejemplos. La derivada de una constante. La constante se coloca siempre entre comillas. Si no se coloca eso, va a dar cero, va a dar vacío. Todos sabemos que la derivada de una constante es cero, entonces ve, aquí está el resultado. La derivada del seno de x se coloca sin, pero inicialmente se coloca la palabra sims, que quiere decir que x es una variable simbólica. F, entonces sin de 5x, calculamos su derivada. Como no hizo en una sola variable, simplemente dif f, y aquí se obtiene el resultado. Derivada, por ejemplo, de seno de x cuadrado, se coloca así, sin de x al cuadrado. No olvidar siempre utilizar los operadores de MATLAB. Al cuadrado es con este símbolo que tiene el teclado. Vamos a calcular la derivada de esta expresión, de esta función, y vamos a evaluarla en x igual 2. Entonces colocamos en MATLAB la función y a la x pues es exponente de x por coseno de x. Y aquí ya calculamos su derivada. Este es el resultado. Y para calcularla en x igual 2, pues le decimos sustituya en la función y la variable x
por el valor de 2 y la evaluamos. Eso me da este número. Para hallar la segunda derivada de la misma g, o sea, de esta misma función, pues ya vimos que se coloca el 2. Entonces, derivada de la función 2 me da, esta sería la segunda derivada. También puede ser derivada de la derivada, obvio. Tiene que darme el mismo resultado. Para derivadas parciales, como este caso, la función de seno de st, entonces me dicen aquí derivar con respecto a tiempo. Entonces primero colocamos la función en MATLAB, luego el comando diff y colocar con respecto a qué. Si es con respecto a s, pues colocamos aquí con respecto a s. Entonces fíjense que las expresiones son bien diferentes, ¿sí? Y la segunda derivada con respecto al tiempo, pues colocarle el 2 a esta expresión. Bueno, esta es una función de seno de x cuadrado más coseno de y cuadrado. Colocamos en MATLAB la expresión, la función, derivamos de f con respecto a x. Nos da este resultado. Si queremos calcular la derivada de una matriz, por ejemplo, la matriz A es esto, coseno, o sea, es una matriz de 2 filas por 2 columnas. Recuerden que las filas se separan con comas y para pasar a otra fila se coloca punto y coma para utilizar las herramientas de MATLAB, ¿sí? Entre corchetes. Ya escrita en MATLAB, entonces hagamos su derivada. Esta es la expresión. Él deriva elemento por elemento. Derivada de una matriz jacobiana es la transformación de coordenadas cartesianas, por ejemplo esféricas. X es igual a esto, y en esto y z igual a esto. Entonces transformar estos ángulos de las coordenadas esféricas a cartesianas, tal como aparece en la figura. Entonces el jacobiano se define de esa forma. Entonces colocamos las expresiones de x, de y, de z y de una vez la palabra jacobiano, que quiere decir que vamos a calcular el jacobiano, en este caso, con variables x, y, z y con RLF. Aquí están las expresiones. Esta. Y se obtiene ese resultado, que si queremos hallar su valor, simplificamos el determinante de esto, hallamos el determinante. Recuerden que para hallar el determinante en MATLAB se coloca det y luego simplificamos para hallar el resultado. Este ejemplo de f de x, bueno, calculamos su derivada, no tiene problema. La segunda derivada, ¿sí?, da esta expresión y la vamos a graficar. La función me da esto, con fplot es el comando, y graficamos la derivada primera. Si quisiéramos graficar la derivada segunda, pues colocamos aquí f2, porque f2 es la derivada segunda. Vean. Entonces de esa forma utilizamos el comando diff para calcular las derivadas de una función matemática. Les agradezco mucho su atención. Espero que compartan este video y se suscriban al canal.